Hacé tu suscripción, es gratis. Toca la campanita ahí, donde estás viendo, recibís información y ayudás a difundir las ideas de la libertad, de la democracia, de la República Democrática, de la República Oriental del Uruguay como una república democrática, como un Estado de Derecho. Con esa rúbrica que yo digo así que está en la Constitución de la República, valga la redundancia. Estamos tratando este tema, democracia. En nuestro banner hemos titulado el programa de hoy como La democracia tiene fecha de caducidad y puede tenerla. Claro que puede tenerla. Por ejemplo, en Uruguay tiene fechas de caducidad. En Uruguay la democracia plenamente desarrollada como un régimen representativo. Y recordemos lo que nos explica la Constitución de los Estados Unidos, la nuestra, y Frederick Hayek en su libro Los Fundamentos de la Libertad. La representatividad en democracia significa que quienes representan a su vez la opinión pública que nosotros emitimos a través del voto, en términos sartorianos, no del legislador uruguayo, sino del eminente politólogo italiano Giovanni Sartori, deben representar la Constitución de acuerdo a los mandatos, de acuerdo a los principios jurídicos, de acuerdo a los lineamientos, de acuerdo a los confines que la Constitución establece en los poderes del Estado, en las normas que se van legislando, en los actos administrativos e inclusive en los actos de gobierno. Todo eso obedece a una democracia representativa. Es representativa en tanto quienes elegimos por el método del voto secreto y universal representen la voluntad del constituyente, representan los lineamientos jurídico-políticos que nos constituyen como una nación. En tanto así, es una democracia representativa. Si no representan esa democracia, es decir, si no obedecen a esa constitución, ya no es una democracia representativa. En Uruguay dejó de serlo fundamentalmente a partir del año 2017, cuando se le dio un golpe de Estado técnico al Poder Judicial, desplazándolo de su función natural, de sus atribuciones, de su independencia, de su función como poder. Cuando se derogó el Código del Proceso Penal y se legisló un nuevo Código del Procedimiento Penal, junto a una ley que estableció un marco jurídico a modo de un servicio descentralizado, integrado al Poder Ejecutivo como lo es la Fiscalía General de la Nación. También dejó de ser una democracia representativa cuando se derogó, en el periodo de Mujica, se derogó la ley de caducidad a través de una ley interpretativa de la, digamos, inconstitucionalidad, entre comillas, supuesta de la ley de caducidad cuando no lo es. La ley de caducidad es perfectamente constitucional. Sí es inconstitucional haberla derogado porque la naturaleza de la ley de caducidad, que es de carácter procesal, obedece al ejercicio de un derecho potestativo que el Estado tiene como sujeto de derecho, de acuerdo al artículo 21 del Código Civil, que es la renuncia de su pretensión procesal, acudiendo a los preceptos generales del Código General del Proceso y a lo que prescribe el artículo 228 del citado código, como un principio general del derecho procesal, el cual es la renuncia de una pretensión procesal como un modo excepcional de extinguir el juicio. El desistimiento de la pretensión procesal, dice el artículo 228, es un modo excepcional de extinguir el juicio. Eso hizo el Estado uruguayo ajustado a la ley a través de las mayorías absolutas que requiere una ley especial de estas características, como toda ley especial, como lo requiere una ley de amnistía, y así también lo hizo, y a su vez contando, por supuesto, con el apoyo
con la declaración afirmativa del Poder Judicial a través de su máximo órgano, que es la Suprema Corte de Justicia, allanándose a esa renuncia procesal y ahí cerrando el círculo de la legitimidad de la ley de caducidad como una renuncia procesal de parte del Estado uruguayo en calidad de persona jurídica en pos de la tranquilidad, el decoro y la dignidad de nuestra población, dando por cerrados todos esos casos para siempre, porque renunció, otorgándole efecto absolutorio a todos los posibles o eventuales casos de delitos que hayan sido cometidos en el periodo de la dictadura, dado que amnistió, resolvió anticipadamente la absolución de todos los que cometieron delitos graves contra el Estado, contra las personas, contra los derechos humanos, respecto a aquellos terroristas que se organizaron de modo armado y profesional contra el Estado uruguayo. Por lo tanto, ya la democracia uruguaya no funciona. Funciona como un ropaje, como una fachada, como una estructura electoral. Y en este último periodo electoral, en este último año, 2024, no podemos decir que hemos vivido una fiesta de la democracia. ¿Ustedes han escuchado hablar en algún medio de prensa, hemos vivido otra vez, una vez más, la fiesta? No, hemos vivido simplemente una ceremonia democrática, hemos experimentado una especie de ritual o ceremonia democrática que cumple con una formalidad, elegir nuevas autoridades para que ejerzan el poder ejecutivo por un ciclo de 5 años a partir del 1 de marzo del 2025. Claro que tiene fecha de caducidad la democracia. Se le puede dar un golpe de Estado. El golpe de Estado puede ser violento, puede ser por las armas, que por lo general son las llamadas revoluciones armadas, que terminan perpetrando un golpe de Estado a las fuerzas establecidas, al régimen político establecido, como pasó en la Rusia bolchevique, con la revolución bolchevique de 1917, como pasó con la revolución cubana, tirando abajo el régimen de Batista. No así con Chile, que se dio la vía indirecta, que es por la vía legislativa y por la vía electoral, y a eso se le llama, hoy los actuales teóricos le llaman guerra civil legal o guerra institucional o revolución institucional. Y han instalado lo que Sartori no pudo ver, porque si yo voy al libro de Sartori, bueno, no voy, te lo digo de memoria, él en un momento dado dice, esto de las derechas e izquierdas que se ha instalado como una nueva taxonomía ya no es correcto, dado que ya no existen las derechas y las izquierdas, sino que es algo así como un facilismo taxonómico, dice Sartori, pero los teóricos contemporáneos de Occidente juegan con absoluta libertad a desarrollar sus disquisiciones políticas, sociales, jurídicas, jurídico-estatales, a desarrollar su interpretación de la historia, ya liberados de eso de la derecha y la izquierda. Pero se equivoca gravemente Sartori. No toman en cuenta un fenómeno que es determinante y que se da en Latinoamérica a partir del Foro de San Pablo, con la estrategia del populismo revolucionario, pero a su vez también hay una estrategia revolucionaria desde los preceptos de Antonio Gramsci que se da a nivel global con esta llamada agenda global instalada en los organismos internacionales como la ONU y sus 17 organismos dependientes, como lo es la Agenda 2030 y ya ahora la Agenda 2045, con un claro perfil de contenido marxista. Las políticas públicas que plantean a desarrollar nuestros países, ya a modo de políticas de Estado, y conjugado todo ello con los preceptos doctrinarios de políticas de Estado en la construcción del poder que formula el Foro de San Pablo en ese documento llamado Socialismo del siglo XXI, publicado en el año 2005, son de un clarísimo perfil marxista en todos sus preceptos doctrinarios.
Y dicen los autores de este libro, La democracia defraudada, libro que recomiendo muy particularmente. América Latina camina con un ancla atada al cuello, el ancla de las ideas. Esto dijo el eminente periodista de análisis, fino analista político, un gran editor con excelentes editoriales y un escritor realmente de lujo en cuanto a la investigación histórico-política, el cubano exiliado en los Estados Unidos, lamentablemente ya fallecido, Carlos Montaner, quien daba sus entregas como una de las últimas figuras a modo de una rémora de aquella CNN mucho más liberal, más democrática, hoy convertida en un medio de prensa progresista, apoyando el progresivismo woke con esa matriz ideológica marxista. Montaner se refirió alguna vez a las ideas zombies que deambulan insepultas por estas tierras de América, y de entre ellas la que más se destaca es la idea del populismo revolucionario, dice Carlos Montaner. Los ejemplos de este populismo vienen del pasado y lamentablemente abundan. Un gran ejemplo, agrego ya rápido, es el populismo de Hugo Chávez Frías, es el populismo de Evo Morales, es el populismo revolucionario que previamente a todo este fenómeno del Foro de San Pablo instaló el propio Salvador Allende en un libro muy claro al respecto del investigador, del abogado y politólogo argentino Nicolás Márquez, La dictadura de Salvador Allende. Lo cierto es que la historia prueba de manera reiterada y no pocas veces de manera dolorosa, dicen los autores de este libro, La democracia defraudada, Andrés Benavente Urbina y Julio Alberto Chirino, respecto al capítulo que está en este libro relacionado con Venezuela, el capítulo que analiza todo el fenómeno del populismo revolucionario en Venezuela, porque este libro analiza el fenómeno del populismo revolucionario en Chile, el populismo revolucionario en Haití, el populismo revolucionario en Ecuador, el populismo revolucionario en Argentina con los piqueteros y el kirchnerismo, el populismo revolucionario en Venezuela, el populismo revolucionario en Perú. Dicen lo siguiente, lo reitero. Si bien la historia prueba de manera reiterada y no pocas veces de manera dolorosa que no hay tal irreversibilidad, que el leninismo sea hoy una pieza arqueológica lo ejemplifica. Tras esa afirmación se expresa una vocación totalitaria, puesto que en términos prácticos está negando el principio de la alternancia en el poder, que es uno de los pilares básicos de la arquitectura democrática. Una democracia centrada en la libertad personal apunta a la contención del poder, precisamente lo que decía Hayek. La democracia como un sistema de libertades, la democracia con el voto secreto universal como un sistema de representatividad, apunta a la limitación del poder y apunta a que el Estado, como un Estado de derecho y sujeto de derecho, tenga poderes pero a su vez limitaciones, porque tiene derechos y obligaciones, valga la rima en este caso. Una democracia centrada en la libertad personal, que es en lo que están centradas las democracias liberales, es decir, el epicentro, la razón de ser de nuestros estados de derechos democráticos representativos, son los derechos personales. En nuestra Constitución uruguaya, artículo 7, todos los habitantes de esta república tienen el derecho a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad, derechos personales, consagrados como derechos inmanentes a la condición humana que nuestra Constitución no crea, no formula, sino que reconoce como propios de la condición humana. Esa es la sustancia liberal de la democracia representativa liberal que fundamenta el Estado de Derecho. Los derechos personales el liberalismo considera que nacen con la condición humana, son íncitos, son inmanentes a la condición humana y se convierten, digamos que en una organización social, política y jurídica que los ampare, que los reconozca y por ende que los proteja para darle sustentabilidad a la libertad de cada uno de nosotros como personas. Eso es la democracia. Si eso falla, si se cercena alguno de esos derechos, como se quiso hacer con el plebiscito del PCNT, que era
cercenar, fracturar el derecho de propiedad, confiscar derechos de propiedad ya a modo de derecho adquirido, que es uno de los principios fundamentales de la seguridad jurídica en un Estado. Los derechos que adquirimos ya son para siempre, asumen la misma condición que el derecho pétreo a la vida, al honor, a la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, la libertad política, la libertad de asociación, la libertad de reunión, la libertad de ambulatoria, la la propiedad privada, el trabajo, la seguridad, y entre el concepto de seguridad, la seguridad jurídica, que es la que otorga precisamente la sustentabilidad, la que le da el pilar, el fundamento a que nuestros derechos sean siempre iguales a sí mismos, perduren en el tiempo, si no entramos en una situación de organización caótica. El Estado de Derecho es un estado de principios, es un estado de paradigmas sobre la base de la organización sofisticada, empresarial, diría José Ortega y Gasset, en pos de la protección de nuestros derechos personales. El Estado como la organización empresarial que se dedica al producto final, que es la garantía de todos nuestros derechos personales, así como también las garantías de nuestros derechos como familia, en la condición natural de papá y mamá y en la protección de los derechos y deberes de la patria potestad. Todo eso hace a una democracia. Si eso no funciona, si eso fue cercenado, si hay leyes que desconocen estos principios, te repito, consagrados constitucionalmente, ya no somos democracia, y ya ahí entramos a ver un periodo histórico de caducidad de esa democracia. Esa democracia cayó, caducó, perdió el efecto de perennidad, perdió la vocación de perpetuidad que tiene una constitución democrática, republicana, representativa, liberal, fundando un Estado de Derecho, como lo diría el eminente Justino Jiménez de Aréchaga. Una constitución es un edicto perpetuo, es un perpetuum edictum, como dirían los romanos. Es la ley suprema que está por encima del resto del orden jurídico, que debe ser inspirado por las normativas de ese dicto perpetuo que es la Constitución de la República. Pero el populismo revolucionario te plantea modelos políticos alternativos a este modelo de Estado, y jugando el juego de la democracia por dentro de ese escenario del mercadeo del voto, que es el ejercicio profesional, propagandístico, de la formación de opinión pública para obtener capital o caudal electoral. Y te decía que el Estado, en su sofisticada estructura y funcionamiento, tiene muchos contextos determinantes para dar formación de opinión. Una es la prensa, pero hay otro mucho más delicado, más profundo aún: el sistema educativo. Si el sistema educativo no educa sobre la base de todos estos principios que son consagratorios de la perdurabilidad de la vida democrática bajo el sustento de un Estado de Derecho constitucionalmente, digamos, cimentado, un Estado constitucional de derecho cuyo modelo es una república democrática representativa, bueno, vamos a ir hacia otro modelo que precisamente es lo contrario. Si no hay libertades individuales, si no hay límite en los poderes del Estado, si no hay jerarquía de normas, si no se respeta esa jerarquía, si no se respetan los principios consagratorios de un Estado de Derecho democrático liberal, como la perpetuidad, la inalienabilidad, la intransferencia de derechos que son irrenunciables, que son inmanentes a la condición humana, es decir, los derechos subjetivos, inviolables, como el derecho a la vida, al honor, la libertad, la seguridad, el trabajo y la propiedad, así como los derechos adquiridos sobre estos derechos consagrados y fundamentales, así como la seguridad jurídica, que es un derecho consagratorio de la perdurabilidad de todos esos derechos, perdimos la democracia. No alcanza a contener cada 4 o 5 años elecciones.
se convierte eso en una ceremonia banal, en una ceremonia social vacía de contenido, cuyas masas electorales van a emitir una opinión que es inducida bajo el ejercicio manipulador de la formación de opinión pública y fundamentalmente desde el sistema educativo, como está pasando en Uruguay. Un sistema educativo adoctrinante y ya doctrinario que violó el principio de laicidad que fundamenta nuestro Estado de Derecho. Da para mucho más, vamos a seguir hablando. Esto da para trabajarlo durante el 2025, Dios mediante, como una gran, digamos, fórmula, si vos querés, como una especie de paradigma de esta batalla cultural en pos de construir, de reconstruir y vivir en sociedades democráticas o vivir bajo la caducidad y el simulacro de la democracia, pero en verdad bajo regímenes cada vez más totalitarios porque gradualmente van siendo totalitarios, como ha sucedido con Venezuela. Uno de los signos es concentración del poder en el poder ejecutivo. Otro de los signos de un régimen totalitario es la concentración del poder económico en el Estado. Otro de los signos es el cercenamiento de esos derechos personales, como el derecho de propiedad. Otro de los grandes signos del populismo revolucionario es el debilitamiento notorio, importante, del poder judicial, medrando así el poder del poder ejecutivo precisamente en desmedro del natural ejercicio del poder que debe desarrollar el Poder Judicial. Vamos a seguir con este tema en el día de mañana para despedir este ciclo de este año 2024, planteándoles que venimos muy renovados hacia el 2025, venimos con grandes cambios importantes a nivel radial y a nivel digital, pero nuestra conducción en vivo con un, digamos, un programa renovado en panelistas, en enfoques, en temas, en tratamientos de distintos temas y en horario incluso, porque vamos a estar de martes a viernes de 11 a 13 horas por la misma radio, por CX30, pero vamos a comenzar el programa a retomarlo en vivo a partir de febrero, de la segunda quincena de febrero, retomamos el programa en vivo con toda la fuerza, con todo el vigor, así en el curso completo del año 2025. Pero en redes, en lo digital, seguimos trabajando con nuevos contenidos. Así que sigan ingresando a nuestro canal. Y a nivel de radio también vamos a hacer producciones especiales para verano, producciones inéditas y una selección estratégica muy especial para la programación de enero y parte de febrero como programación de verano de En Dónde Estamos. Así que les digo a todos ustedes, hasta mañana, a partir de las 10 de la mañana, para seguir tratando este tema, la democracia defraudada, la democracia tiene fecha de caducidad. ¿Qué es la democracia? ¿Hasta dónde podemos llegar con la democracia? ¿Se puede recuperar la democracia que cayó? La seguimos mañana a partir de las 10 de la mañana para preguntar, para ver y para oír en dónde estamos. Chau.